Hay un momento que la mayoría de los hombres viven y arruinan sin darse cuenta. Ella deja de escribir primero. Ya no busca tu mirada. Cuando se cruzan, actúa como si tú fueras cualquier persona más en la sala. Y ahí, justo ahí, tu cerebro llega a una conclusión equivocada. Piensas que perdiste su interés, que todo se acabó antes de empezar. Pero te voy a mostrar algo que cambia por completo esa lectura. Existe un comportamiento discreto, casi invisible, que casi ningún hombre logra identificar. Y cuando por fin lo reconozcas, vas a entender que ella ha estado pensando en ti muchísimo más de lo que jamás mostró. ¿Y si te dijera que su indiferencia no es lo que parece? ¿Y si esa distancia que sientes no significa que perdió el interés, sino todo lo contrario? Quédate porque esto se pone realmente interesante. Cuanto más fría se muestra una mujer, más probable es que por dentro esté completamente absorta en pensar en ti. Suena contradictorio, lo sé, pero hay una explicación detrás. Y una vez que la entiendas, no vas a volver a leer sus señales de la misma forma. La mayoría de los hombres se rinden en el peor momento posible. Se alejan justo cuando ella empieza a obsesionarse contigo, justo cuando su mente está trabajando sin descanso tratando de descifrarte. Y ese error se repite una y otra vez porque nadie les enseñó a distinguir entre el desinterés real y una estrategia de protección emocional. Hoy vas a aprender a hacer esa distinción. Voy a mostrarte las señales que casi nadie nota. Esas pequeñas pistas que revelan que ella sigue pensando en ti aunque actúe como si no le importara, aunque parezca fría, aunque cada gesto superficial te diga que se acabó. Aquí está lo que casi nadie te explica. Cuando una mujer siente una atracción intensa por alguien, en su cerebro ocurre un proceso muy particular que la lleva, paradójicamente, a esconderlo. Y cuando entiendes ese proceso, dejas de malinterpretar cada silencio, cada mensaje tardío, cada mirada esquiva. Pero antes de llegar ahí, hablemos del error que probablemente estás cometiendo justo ahora. Porque entender ese error es el primer paso para leer correctamente lo que está pasando. Imagina la situación. Ella tarda horas en contestar tus mensajes. Cuando se encuentran, su actitud parece demasiado tranquila, casi indiferente. Ya no es ella quien empieza las conversaciones, y cuando están juntos, actúa como si tu presencia no significara nada especial. Poco a poco empiezas a dudar de todo. Piensas que malinterpretaste las señales desde el principio, que nunca hubo verdadero interés, que lo mejor es dejarlo ir. Pero lo que realmente sucede detrás de esa actitud es distinto a lo que imaginas, y entenderlo va a cambiar por completo tu forma de ver esta situación. Existe un fenómeno psicológico que explica este comportamiento, y los especialistas lo llaman evitación defensiva. Puede sonar como una excusa fácil, pero quédate conmigo porque esto explica perfectamente ese patrón de comportamiento frío en un momento y cercano al siguiente. La clave está en entender algo fundamental. Las mujeres no expresan interés de la misma manera que los hombres. Cuando un hombre se siente atraído, generalmente actúa, persigue, se acerca, lo hace evidente. Pero cuando una mujer siente una atracción profunda, cuando piensa en alguien constantemente, muchas veces hace exactamente lo opuesto. Se aleja, pone a prueba, observa cómo reacciona la otra persona ante su silencio. ¿Por qué ocurre esto? Porque para muchas mujeres, sentir atracción viene acompañado de miedo. Miedo a ser rechazadas, miedo a parecer demasiado interesadas, miedo a perder el control de la situación emocional. Entonces su mente activa un mecanismo casi automático. Le indica que debe retirarse para protegerse. Y aquí llega la parte que probablemente te va a hacer repensar cada respuesta fría que hayas recibido de una mujer. Cuanto más piensa en ti, más posibilidades hay de que actúe como si no lo hiciera. La razón es simple pero poderosa. Pensar demasiado en alguien equivale, en su mente, a un nivel de apego que la vuelve vulnerable. Esa vulnerabilidad le genera inquietud, y su forma de manejarla es crear distancia hacia afuera mientras, en privado, su cabeza sigue ocupada contigo. Es un contraste que puede parecer ilógico desde afuera, pero que tiene una lógica interna muy clara si sabes dónde mirar. Y aquí es donde se pone realmente útil esta información,
porque existen 7 señales concretas que exponen este comportamiento oculto. Una de ellas, en particular, es tan clara que en cuanto la reconozcas, no te va a quedar ninguna duda de que ella está pensando en ti de forma constante. Vamos a llegar a esa señal en un momento. Pero antes es importante que entiendas cada una de las pistas que revelan lo que realmente pasa por su mente cuando actúa distante. Estas señales no son teorías sueltas, son patrones de comportamiento que se repiten una y otra vez, y que la mayoría de los hombres pasan por alto simplemente porque nunca les enseñaron a buscarlos. Antes de continuar, si sientes que esto ya te está haciendo pensar en alguien en particular, es una buena señal de que vas por el camino correcto para entender lo que realmente está pasando. Ahora sigamos con la primera de esas señales, la que tiene que ver con algo que todos hacemos sin darnos cuenta. ¿Hacia dónde dirigimos la mirada cuando creemos que nadie nos observa? La primera señal tiene que ver con la atención, y es más reveladora de lo que parece. Cuando una mujer piensa en ti de verdad, te observa incluso cuando cree que no te das cuenta. Esto es enorme, y casi ningún hombre lo capta porque está demasiado concentrado en intentar llamar su atención de forma directa, sin darse cuenta de que ella ya lo está mirando desde otro ángulo. Las mujeres suelen ser muy observadoras por naturaleza. Cuando alguien realmente ocupa su mente, empieza a estudiar sus gestos, su forma de moverse, con quién habla, cómo se comporta frente a otros. Puede que la notes lanzando una mirada rápida hacia ti en medio de un grupo, o que sientas sus ojos siguiéndote por un salón sin que ella lo admita abiertamente. Pero aquí está el detalle que lo confirma todo. En el instante en que tus ojos se cruzan con los suyos, ella aparta la mirada de inmediato. Ese gesto rápido, casi automático, no es señal de desinterés. Es exactamente lo contrario. Es la reacción de alguien a quien acabas de sorprender observándote. En el mundo digital, este mismo comportamiento se traduce de otra forma. Ve tus historias, apenas las subes, a los pocos minutos. Le da like a fotos antiguas que subiste hace semanas, como si de pronto hubiera decidido revisar tu perfil completo. Entra a mirar lo que publicas cuando cree que tú ni te vas a enterar. ¿Por qué esto importa tanto? Porque la atención funciona como una especie de moneda emocional. Hacia donde una persona dirige su atención de forma repetida, ahí también va su mente. Y esto es lo que la mayoría de los hombres no logran entender. Si ella te observa en secreto, es muy probable que también esté imaginando situaciones contigo, conversaciones que nunca tuvieron lugar, escenarios que todavía no existen pero que su mente ya está construyendo. Eso no es un interés pasajero ni una simple curiosidad. Es un nivel de fijación mental mucho más profundo. La segunda señal tiene que ver con la memoria. Y aquí empiezas a notar un patrón mucho más claro. Le mencionaste, casi sin darle importancia, que tenías una presentación importante en el trabajo. 2 semanas más tarde, ella te pregunta cómo te fue, sin que tú se lo hayas recordado. En otra ocasión le contaste, de pasada, cuál era tu banda favorita. Y tiempo después la escuchas mencionarla en una conversación como si fuera algo sin importancia. Podrías pensar que simplemente es una persona amable, con buena memoria, y ya está. Pero espera, porque hay algo más detrás de esto que vale la pena entender. La mayoría de las personas olvida cerca del 90% de lo que se les dice en apenas 24 horas. Así funciona, en términos generales, la memoria humana. Pero cuando alguien piensa en ti de forma constante, su mente repasa las conversaciones una y otra vez, guarda detalles casi sin proponérselo, y va construyendo, sin ser plenamente consciente de ello, una especie de archivo mental sobre quién eres. Y aquí viene la parte más sorprendente. Es muy probable que ella ni siquiera note que está haciendo esto. Su cerebro, de manera subconsciente, empieza a priorizar la información relacionada contigo por encima de otras cosas. Si recuerda que no te gustan las aceitunas, que tu hermana se llama de cierta forma, o que tienes una cicatriz de un accidente de bicicleta que mencionaste una sola vez, casi sin darle importancia, entonces ha estado pensando en ti muchísimo más de lo que su actitud tranquila te deja ver. Y esto nos lleva directamente a la tercera señal, una de las más reveladoras de todas, porque involucra a alguien más además de ustedes dos.
sus amigas. Cuando estás cerca de ellas, algo cambia en el ambiente. Te mencionan sin que tú hayas dicho nada o intercambian miradas entre ellas cuando apareces. A veces se burlan sutilmente de ella frente a ti o actúan como si compartieran un secreto que tú desconoces por completo. Puede que sonrían de forma cómplice apenas entras a una habitación, o que una de ellas diga por accidente algo como «Ah, así que tú eres el chico del qué», y se corrija de inmediato, dejando la frase incompleta a propósito. Las mujeres suelen hablar con sus amigas sobre las personas que realmente ocupan su cabeza. Es, en muchos sentidos, su forma natural de procesar lo que sienten cuando algo o alguien les genera interés. Y esto es justamente lo que necesitas entender sobre esta señal. Si sus amigas ya saben quién eres, sin que tú hayas pasado tiempo directo con ellas, significa que has sido tema de conversación en más de una ocasión. Ella les pide opinión sobre ti, comenta contigo los mensajes que reciben, les cuenta detalles de las interacciones que han tenido juntos. En otras palabras, estás presente en su mente y en las conversaciones de su grupo cercano, aunque tú no tengas forma directa de verlo. Cuando sus amigas empiezan a comportarse de manera distinta cuando estás cerca, es justamente porque han escuchado lo suficiente como para haberse formado una opinión sobre lo que sea que está pasando entre ustedes. Están, de cierta forma, involucradas emocionalmente en la situación, observando desde afuera cómo se desarrolla algo que para ella claramente tiene peso. Ahora estamos a punto de llegar a la señal número 4, y esta es, sin exagerar, la más determinante de todas. Es la que termina de confirmar el patrón completo. Pero antes de entrar en detalle, hay algo importante que la mayoría de los hombres interpreta completamente al revés, y que conviene aclarar primero para entender por qué esta señal en particular genera tanta confusión. La cuarta señal es, sin duda, la que más confunde a los hombres, y al mismo tiempo es el indicador más contundente de que ella está profundamente enganchada contigo. Se trata de ese comportamiento sutil que revela, sin lugar a dudas, que sigue pensando en ti, aunque su actitud diga lo contrario. Esto es lo que suele ocurrir. De la nada, te escribe algo aleatorio. Puede ser un meme, una pregunta sin mucho peso, un mensaje del tipo «Esto me hizo acordar a ti». Algo que, en apariencia, no arriesga nada. Tú respondes. La conversación fluye con naturalidad, la energía se siente bien y empiezas a pensar que tal vez sí hay interés real de su parte. Pero entonces, sin explicación aparente, desaparece otra vez durante días, a veces incluso durante una semana entera. Y ahí te quedas, dándole vueltas a la cabeza, preguntándote qué salió mal, si dijiste algo inapropiado, si la conversación se sintió forzada. Pero lo que realmente sucede en su mente es distinto, y aunque pueda sonar exagerado, tiene respaldo en la psicología del comportamiento. Ella se acercó porque, sencillamente, no podía dejar de pensar en ti. La necesidad de hablarte se fue acumulando hasta el punto en que tuvo que romper el silencio y hacer contacto. Pero justo en el momento en que lo hizo, apareció el miedo. Empieza a cuestionarse a sí misma. ¿Estoy siendo demasiado obvia? ¿Va a pensar que estoy desesperada? ¿Le estoy dando demasiado poder sobre mí? Y como respuesta a esas dudas, se retira. No porque haya perdido el interés, sino porque está intentando recuperar el control sobre sus propias emociones antes de que se le escapen de las manos. Este comportamiento tiene un nombre dentro de la psicología. Se conoce como conflicto de aproximación-evitación. Ella siente una atracción real hacia ti, pero al mismo tiempo le asusta lo que esa atracción podría significar para su estabilidad emocional. Entonces llega a una especie de acuerdo interno. Te contacta lo suficiente como para seguir presente en tu vida, pero se aleja antes de mostrar demasiado de lo que siente. Y aquí está el detalle que termina de confirmar que está pensando en ti de forma constante. El tiempo entre esos mensajes espontáneos no es aleatorio como parece. Sigue un patrón. Te escribe justo cuando empieza a temer que la estás olvidando, justo cuando el silencio se ha extendido lo suficiente como para preocuparle haber perdido tu atención por completo. Si realmente no estuviera pensando en ti de manera constante,
No le importaría cuánto tiempo pasa entre una conversación y otra. No sentiría la necesidad de mantenerse presente en tu vida de forma intermitente. Pero lo hace, porque en algún rincón de su mente tú sigues estando ahí, incluso en los días en que parece completamente ausente. Ahora vamos a ver las 3 señales que quedan y la última de ellas te va a mostrar exactamente qué hacer con toda esta información. La 5ª señal tiene que ver con la forma en que se comporta contigo en comparación con el resto de las personas a su alrededor. Es un detalle sutil, pero una vez que sabes identificarlo, lo notas en todas partes. Con la mayoría de la gente, ella tiene una forma natural de comportarse, relajada, consistente. Pero contigo, algo cambia. Tal vez se vuelve un poco más callada de lo habitual, o quizás se ríe con más ganas de tus comentarios. Su tono de voz puede variar levemente cuando te habla a ti en particular. Se toca el pelo con más frecuencia, juega con el teléfono entre las manos o rompe el contacto visual más rápido de lo que lo haría con cualquier otra persona. Lo que la mayoría de los hombres no logra ver es que estos gestos no son simples tics nerviosos sin significado. Son respuestas del cuerpo ante el estrés, y en este contexto, ese estrés no indica incomodidad hacia ti, sino que reflejan un efecto real que provocas en su sistema nervioso, un efecto que otras personas simplemente no generan. Cuando a alguien de verdad no le importa, su comportamiento es neutral, su lenguaje corporal está relajado, su energía se mantiene plana y sin cambios. Son justamente las personas que despiertan alguna emoción, las que provocan estos pequeños cambios de comportamiento casi imperceptibles. Y si actúa más reservada contigo que con los demás, eso en realidad es una señal más fuerte que si se mostrara abiertamente coqueta, porque significa que se está protegiendo. Está levantando barreras, y las personas no construyen barreras alrededor de quienes no les importan en absoluto. La 6ª señal tiene que ver con las pruebas, y aquí es donde la mayoría de los hombres fracasa sin siquiera darse cuenta de que está siendo evaluado. Ella dice algo específico, solo para observar cómo reaccionas. Puede mencionar a otro hombre de manera casual, con la intención de ver si te pones celoso. Cancela planes de último momento para comprobar si respondes de forma emocional o si mantienes la calma. En otras ocasiones, se vuelve fría de repente, sin razón aparente, solo para ver qué haces frente a ese cambio. Si la persigues insistentemente, si te enojas o si logras mantener tu compostura sin alterarte. Es importante entender algo aquí. Estas actitudes no son juegos sin sentido ni caprichos, son pruebas inconscientes. Ella está tratando de descubrir si eres lo suficientemente seguro de ti mismo como para manejar la situación, si tienes estabilidad emocional o si te vas a desmoronar apenas sientas presión. Cuando una mujer piensa seriamente en alguien, necesita confirmar que esa persona es genuina y sólida, y estas pruebas son la forma en que lo comprueba, aunque nunca lo diga en voz alta. Y eso nos lleva directamente a la 7ª señal, que es, en muchos sentidos, la más importante de todas, porque no solo te ayuda a identificar lo que está pasando, sino que también te dice exactamente cómo debes actuar frente a esa situación. Hay algo que debes aceptar desde el principio. Esto no es fácil de manejar. Cuando alguien te importa, lo natural es querer certeza inmediata. Quieres que ella simplemente te diga con palabras claras qué es lo que siente por ti. Pero la atracción, sobre todo en mujeres que aprendieron a protegerse emocionalmente, no funciona de esa manera tan directa. Por eso, lo más inteligente que puedes hacer es prestar atención genuina a las señales, confiar en lo que observas y, sobre todo, confiar en ti mismo lo suficiente como para no intentar forzar una respuesta antes de tiempo. Este es, probablemente, el error más grande que cometen los hombres en estas situaciones. Presionar para obtener claridad inmediata, exigir definiciones cuando todavía no es el momento. Porque el hombre capaz de sostenerse dentro de la incertidumbre, sin desesperarse ni desmoronarse emocionalmente, es exactamente el tipo de hombre que la mayoría de las mujeres busca sin decirlo abiertamente. Es una cualidad que se percibe, aunque no se exprese en palabras,
y que termina marcando una diferencia enorme frente a otros hombres que sí ceden ante la presión y arruinan la dinámica antes que tenga oportunidad de desarrollarse. Ahora que ya conoces las 7 señales completas, vale la pena detenerse un momento a repasar por qué funcionan juntas como un sistema y no como piezas aisladas. La observación silenciosa, el recuerdo de pequeños detalles, el comportamiento de sus amigas, los mensajes intermitentes, los cambios sutiles de comportamiento, las pruebas inconscientes y, finalmente, la capacidad de sostener la incertidumbre sin reaccionar de forma desesperada. Todo esto forma parte de un mismo proceso psicológico que ocurre cuando una persona siente atracción, pero al mismo tiempo teme mostrarla abiertamente. No son señales aleatorias ni coincidencias sueltas. Son manifestaciones distintas de un mismo miedo interno, el miedo a ser vulnerable frente a otra persona. Es importante aclarar algo antes de seguir avanzando. Nada de esto significa que las mujeres actúan de forma manipuladora a propósito. La mayoría de las veces, estos comportamientos ocurren de manera casi automática, sin que la persona sea plenamente consciente de lo que está haciendo. No es un plan calculado para confundir al otro. Es, más bien, un mecanismo de defensa que se activa como respuesta a una emoción intensa que todavía no sabe cómo manejar del todo. Entender esto cambia por completo la forma en que interpreta su comportamiento, porque deja de sentirse como un juego cruel y empieza a verse como lo que realmente es, una reacción emocional genuina, aunque contradictoria en la superficie. Ahora bien, entender estas señales es solo la mitad del trabajo. La otra mitad, igual de importante, es saber qué hacer con esa información sin caer en los mismos errores que la mayoría de los hombres comete una vez que empieza a notar estos patrones. Porque identificar las señales no sirve de mucho si, apenas las reconoces, corres a confrontarla directamente, exigiendo que te diga qué siente, o si cambias por completo tu comportamiento tratando de acelerar algo que todavía necesita tiempo para desarrollarse con naturalidad. El primer error común es sobreactuar. En cuanto un hombre nota una de estas señales, tiende a intensificar su propio comportamiento, envía más mensajes, busca más contacto, intenta generar más momentos juntos, casi como si quisiera acelerar el proceso a la fuerza. Pero esto suele producir el efecto contrario al que se busca. Recuerda que ella se está protegiendo precisamente porque la intensidad de lo que siente la asusta. Si respondes con más intensidad todavía, es probable que su mecanismo de defensa se active con más fuerza y termine alejándose aún más de lo que ya lo estaba haciendo. El segundo error es interpretar la distancia como un rechazo definitivo y actuar en consecuencia retirándose por completo, de forma fría y distante. Este tampoco es el camino correcto. La clave no está en desaparecer ni en presionar, sino en mantener una presencia constante, tranquila y segura, sin necesidad de estar todo el tiempo insistiendo. Es decir, seguir siendo accesible, seguir respondiendo con naturalidad cuando ella se acerca, pero sin caer en la ansiedad de perseguirla cada vez que se aleja. El tercer error, quizás el más común de todos, es intentar obtener una respuesta clara antes de tiempo. Muchos hombres sienten la necesidad de preguntar directamente qué es lo que ella siente, buscando una definición inmediata de la situación. Pero como ya explicamos, la atracción de este tipo no se desarrolla mediante preguntas directas y respuestas claras desde el inicio. Se desarrolla mediante la observación constante, mediante pequeñas pruebas y mediante la seguridad emocional que uno demuestra con el paso del tiempo. Forzar una conversación antes de que ella esté lista puede generar justamente lo que más teme: sentir que perdió el control de la situación, lo que puede llevarla a alejarse todavía más. Entonces, ¿qué es lo que realmente deberías hacer si empiezas a notar varias de estas 7 señales en la persona que te interesa? Lo primero, y quizás lo más importante, es mantener la calma. No se trata de ignorar las señales ni de restarles importancia, sino de procesarlas internamente sin que tu comportamiento externo cambie de forma drástica o repentina. Sigue siendo tú mismo. Sigue manteniendo tu rutina, tus intereses, tu forma natural de relacionarte con las personas a tu alrededor. La estabilidad emocional que proyectas es, en realidad,
una de las cosas que más atrae en este tipo de dinámica, precisamente porque contrasta con el miedo interno que ella está experimentando. En segundo lugar, es fundamental seguir siendo accesible sin caer en la persecución. Esto significa responder de forma natural cuando ella se acerca, mantener conversaciones agradables sin forzar nada, sin exigir explicaciones sobre por qué desapareció durante días o por qué actuó de forma distante en algún momento. Cada vez que exiges una explicación, le estás transmitiendo inseguridad, y eso puede hacer que sienta que necesita protegerse todavía más. En cambio, si respondes con naturalidad, sin resentimiento ni reproches, le estás demostrando que eres una persona estable, alguien con quien puede sentirse segura eventualmente cuando esté lista para bajar sus defensas. En tercer lugar, es importante seguir dándole espacio para que sea ella quien decida acercarse cuando se sienta preparada. Esto no significa que debas desaparecer por completo ni volverte distante como forma de estrategia, porque eso sería caer en juegos manipuladores que, a largo plazo, generan más desconfianza que conexión real. Se trata más bien de un equilibrio, estar presente, ser accesible, pero sin insistir de forma excesiva ni depender emocionalmente de su respuesta inmediata. Este equilibrio es, precisamente, lo que demuestra seguridad genuina, y es lo que, según explicamos anteriormente, resulta más atractivo que cualquier intento de perseguirla constantemente. También vale la pena mencionar algo importante sobre el tiempo. Este tipo de proceso psicológico, donde la atracción convive con el miedo y la necesidad de protección emocional, no se resuelve de un día para otro. Puede tomar semanas, incluso meses, dependiendo de la persona, de sus experiencias pasadas y de qué tan intensas sean sus propias defensas emocionales. Algunas mujeres bajan la guardia relativamente rápido una vez que sienten suficiente seguridad, mientras que otras necesitan mucho más tiempo, especialmente si han vivido experiencias anteriores que las llevaron a protegerse con más fuerza. Entender esto te ayuda a manejar tus propias expectativas y evita que interpretes cada señal como una promesa de resultado inmediato. Es fundamental también aclarar que ninguna de estas señales, por sí sola, garantiza absolutamente nada. El comportamiento humano es complejo, y siempre existen excepciones, contextos particulares, personalidades distintas que no siguen exactamente el mismo patrón. Lo que aquí se describe son tendencias generales, respaldadas por conceptos de psicología del comportamiento y del apego, pero no reglas matemáticas que se cumplen siempre de la misma forma en cada persona. Por eso, la observación cuidadosa y el sentido común siguen siendo herramientas indispensables. Si notas una sola señal aislada, no es motivo suficiente para sacar conclusiones definitivas. Pero si empiezas a notar varias de estas señales combinadas, actuando de forma consistente a lo largo del tiempo, entonces sí estás frente a un patrón mucho más confiable. Otro punto que merece atención es la diferencia entre timidez genuina y esta forma particular de evitación defensiva relacionada con la atracción. No todas las personas que actúan reservadas o distantes están necesariamente ocultando un interés profundo. Algunas personas simplemente tienen una personalidad más introvertida, más cautelosa en general con todo el mundo, no solo contigo. La clave para diferenciar ambos casos está en el contraste. Si su comportamiento contigo es notablemente distinto al que tiene con otras personas en su vida, eso apunta hacia una reacción específica relacionada contigo. Pero si su actitud reservada es igual con todo el mundo, entonces probablemente se trata simplemente de su forma natural de ser, y no de una señal de atracción oculta. Con toda esta información en mente, el objetivo final no es convertirte en alguien obsesionado con analizar cada gesto y cada mensaje bajo un microscopio, generando ansiedad innecesaria en tu propia mente. El objetivo es, más bien, ayudarte a desarrollar una lectura más precisa de la situación, para que dejes de sacar conclusiones apresuradas basadas únicamente en comportamientos superficiales. Muchas conexiones potenciales se pierden simplemente porque uno de los dos, generalmente el hombre, interpreta el silencio o la distancia como un rechazo definitivo,
y se retira por completo antes de darle tiempo al proceso natural de desarrollarse. Para cerrar esta explicación, es importante volver a un concepto que mencionamos al principio, porque resume de forma clara todo lo que hemos analizado hasta ahora. La atracción, especialmente en mujeres que han aprendido a protegerse emocionalmente por experiencias pasadas o simplemente por su forma de ser, casi nunca se expresa de manera directa y evidente desde el primer momento. Se expresa a través de comportamientos indirectos, contradictorios en apariencia, que solo tienen sentido cuando se observan en conjunto y se entiende el mecanismo psicológico que los produce. La frialdad superficial, lejos de ser siempre una señal de desinterés, puede ser en realidad una máscara que oculta un nivel de atención y pensamiento constante mucho mayor de lo que parece a simple vista. Esto no significa que toda mujer fría o distante esté necesariamente interesada en ti. Sería un error igual de grande asumir eso automáticamente, sin prestar atención al resto de las señales que hemos descrito. Lo importante es aprender a observar el conjunto completo. La forma en que te mira cuando cree que no la ves, la manera en que recuerda detalles que mencionaste hace tiempo, cómo reaccionan sus amigas cuando estás presente, el patrón detrás de sus mensajes intermitentes, los cambios sutiles en su comportamiento comparado con cómo trata a los demás, las pequeñas pruebas que pone en el camino y finalmente cómo te comportas tú mismo frente a toda esa incertidumbre. Este último punto merece una reflexión final, porque en realidad es el elemento que más está bajo tu control. No puedes controlar directamente lo que ella siente, ni acelerar su proceso interno de vencer sus propios miedos. Pero sí puedes controlar completamente tu propia reacción frente a la incertidumbre. Puedes elegir mantener la calma en lugar de desesperarte. Puedes elegir seguir siendo accesible sin caer en la persecución. Puedes elegir confiar en el proceso sin exigir respuestas inmediatas que, de todas formas, en esta etapa, probablemente no llegarían de forma honesta ni completa. Esa capacidad de sostener la incertidumbre con seguridad, sin desmoronarte ni cambiar radicalmente tu comportamiento, es, como mencionamos antes, una de las cualidades más atractivas que puede transmitir un hombre en este tipo de situación, precisamente porque contrasta con el miedo que ella está experimentando internamente. Vale la pena insistir en algo que quizás resulte incómodo de escuchar. Entender estas señales no te da ningún tipo de poder mágico para forzar una relación que la otra persona no está dispuesta a construir por sí misma. La psicología del comportamiento nos ayuda a interpretar mejor lo que observamos, a reducir la confusión y a evitar conclusiones apresuradas basadas en información incompleta, pero no reemplaza la decisión final que cada persona toma sobre lo que quiere para su propia vida emocional. Usar esta información para manipular deliberadamente una situación, en lugar de simplemente comprenderla mejor, sería contraproducente, y a largo plazo, probablemente terminaría dañando cualquier posibilidad de una conexión genuina y saludable entre ambas personas. Dicho esto, el verdadero valor de reconocer estas 7 señales está en la claridad mental que te proporciona. Te permite dejar de interpretar cada mensaje tardío como un rechazo automático, dejar de asumir lo peor cada vez que ella se muestra distante durante unos días, y en cambio, te da herramientas para observar con más objetividad lo que realmente está pasando detrás de ese comportamiento aparentemente frío. Esa claridad, por sí sola, ya representa una ventaja enorme frente a la confusión constante que viven la mayoría de los hombres cuando intentan descifrar el comportamiento femenino sin ningún tipo de marco de referencia psicológico. En resumen, si has llegado hasta aquí, ya tienes en tus manos una comprensión mucho más profunda de por qué la frialdad, en ciertos contextos, puede ser en realidad una forma disfrazada de atracción intensa. Ya sabes identificar la observación silenciosa, la memoria selectiva de los pequeños detalles, la influencia de sus amigas cercanas, el patrón detrás de los mensajes intermitentes, los cambios sutiles de comportamiento, las pruebas inconscientes y, sobre todo, la importancia de mantener tu propia estabilidad emocional frente a la incertidumbre. Ahora depende de ti aplicar esta comprensión con paciencia, sin caer en la ansiedad ni en la sobreanálisis constante, dándole al proceso el tiempo natural que necesita para desarrollarse.
mientras tú, por tu parte, sigues siendo la versión más estable y segura de ti mismo, independientemente de cómo se desarrolle finalmente la situación.